Hoy en Ritmo Vinilo hablamos de House Music colombiano de la mano de Felipe Gordon. ¡Vamos allá! Fue el primer soporte musical y pienso que estará siempre ahí. La calidez del sonido, todo lo que conlleva el vinilo, de limpiarlo, ponerlo, guardarlo. Te centras en lo que estás escuchando. Tú tomas un vinilo, lo llevas a la tornamesa y en el instante que tú tomas la aguja para poner, ese momento creo que es el momento mágico donde te conectas tú con el vinilo y con el contenido del vinilo. Ritmo Vinilo, el sonido genuino de la música de baile. Hola a todos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Ritmo Vinilo, este primer capítulo de 2022, así que ante todo felicitaros el año, desearos lo mejor para este nuevo año. El 2021 lo cerramos en el capítulo 28, así que este lo iniciamos con el capítulo 29. Y como he dicho en la intro, voy a hablar de uno de los genios colombianos que mejor house music está produciendo. Desde Bogotá voy a hablar del señor Felipe Gordon. Pero antes de entrar en materia, de analizar, de hablar un poco de algunos vinilos que tengo aquí de este señor, sobre todo de lo que está trayendo, ¿no? Recordarte, como siempre, que tienes las redes sociales, que puedes ver los videopodcasts y los videosets a través de YouTube, que también nos puedes seguir a través de Facebook e Instagram, y como no, las sesiones en Mixcloud, y tanto los capítulos como las sesiones en audio, y para descargar la tienes en Heardis, que por cierto siempre lo digo, en Heardis o en Mixcloud, sobre todo en Heardis, que hablo, está el podcast colgado en audio. A veces hago referencia a portadas, a imágenes de los discos, o hago referencias como estoy grabando vídeo, hago referencias a unas imágenes que a lo mejor me estáis escuchando en audio y no os enteráis muy bien de lo que estoy diciendo, porque estoy hablando sobre portadas de discos y sobre imperfecciones de los vinilos. Pues bueno, siempre digo y recomiendo que vayas a ver sobre todo los capítulos en YouTube, que están en video podcast. Y antes de iniciar este primer capítulo de 2022, voy a parar, que siempre hago esto. Antes de iniciar este primer capítulo de 2022, quería agradecer a toda esa gente que nos ha ido siguiendo cada vez más a través de las redes sociales. Y mucha gente que nos ha escrito comentarios, que nos ha escrito mensajes, que se dirige a Ritmo Vinilo y que le gusta el canal de YouTube, que le gusta Facebook, Instagram y las demás redes sociales. Pues bueno, un placer, un enorme placer, y doy gracias, cientos de gracias a toda esa gente que estáis siempre siguiendo Ritmo Vinilo. Y a colación de esto, hoy que precisamente estoy grabando este video podcast, hoy que estamos a viernes, aunque se emitirá en domingo, hoy he recibido un paquete de un gran amigo. Antes de ponerme con el tema de Felipe Gordon, he recibido un paquete de un gran amigo que he conocido a través de las redes sociales y con el que he cogido mucha amistad, que es mi amigo DJ Bonet, que me ha enviado este regalazo y que me ha llegado casualmente hoy. Mirad, un paquetito que me ha regalado de vinilos, que por cierto, a DJ Bonet lo podéis encontrar en Instagram como djbonet_music. Ahí va colgando muchas cositas de lo que se dedica, que toca mucho el tema de Serato, ¿vale? A través de la plataforma Serato. Y además tenéis su canal de YouTube, que también lo podéis buscar como Javier Bonet, que te va subiendo sesiones y muchas cosas interesantes. Bueno, pues aquí está, mirad, esto es lo que me ha llegado
Voy a abrirlo un poco porque está muy bien precintado. A ver que lo apoye por aquí. Ya lo había abierto un poco, porque mi amigo Bonet ha hecho aquí una obra de arte para proteger los vinilos. Y yo ya los había abierto un poco, pues porque si no podría estar aquí todo el programa dedicándome a abrir este super paquete que me han vuelto aquí, al que se lo agradezco un montón. Pues mirad, ¿veis? Unos cuantos vinilos pues que tenía él en su colección, que ahora lo estoy utilizando, sonido pues house, del que tenía él por ahí. Y mirad, pues temazos como el de Reunion Ensemble en Sweet Chocolate. Mirad, Jameson, Take Control. Tenemos por aquí Madonna, Love Profusion, House Music EP volumen 13, Guest Note con el tema, mirad, el Revelation of a New Order, mirad. También tenemos por aquí, mira, uno de George Morel, el George Morel and the Invisible Man featuring Jennifer Carbonell, el What Happened, un tema muy chulo que he tenido, no sé si será la misma versión y que ahora recuerde ya no lo tenía, Y aquí tenéis Gen Rock con Can You Feel It, desde el sello de David Penn, desde Urbana Recordings, el Soleá, que hizo junto a DJ Pipi. Pues mirad, otro tema que tampoco tenía. Monkey Bars, Pass You By, junto a Luisa Bonilla, aquí lo tenéis. Y este último, que es de Mats Tribal EP, volumen 3, desde Oxide Records. Pues bueno, estos son los vinilos que me ha regalado mi amigo DJ Bonet, al que le envío, mirad, un abrazaco así de grande. Muchas gracias, amigo Javier, muchas gracias. Bueno, los voy a dejar por aquí. Y ahora sí, vamos a por el tema de hoy. ¿De quién voy a hablar hoy? Lo voy a tirar para atrás este corte. Voy a hablar de del colombiano desde Bogotá, el señor Felipe Gordon, al que últimamente he ido comprando muchos vinilos de él. Creo que está haciendo una música de una calidad excepcional. Y para quien no conozca a Felipe Gordon, yo lo escuché en 2016, una cosa así, hará 5 o 6 años. Ya me llamó mucho la atención lo que estaba haciendo. Luego he investigado un poco, he visto que en 2014 creó su propio sello, a través del cual empezó a lanzar sus temas. Un sello que lo podéis encontrar con más de 30 referencias en el mercado, se llama Nómada Records. Más que interesante, con un sonido de calidad, pues con lo que caracteriza a Felipe Gordon. Como he dicho, músico y productor colombiano, pues que está haciendo un sonido deep house, combinando jazz, soul, combinando funk también, metiendo algunos sonidos ácidos. En fin, está haciendo, y yo creo que por lo que veo está haciendo mucho trabajo analógico, por lo que veo en sus producciones, y como digo, de mucha calidad. Pero vamos, lo podéis buscar por ahí, tanto a él como a su propio sello, Nómada Records, de Felipe Gordon. Pero además de su propio sello, ha sacado a través de mogollón de sellos, además sellos de mucha calidad, como Groovin, Local Tag, como Fluid Funk, y como algunos de los que vamos a tocar hoy aquí en vinilo, como este que estáis viendo, Shall Not Fade. Y además vamos a ver otro a través de Skylax y otro a través de Razor and Tape. Pero vamos, que ha editado en un montón de sellos, con más de 35 referencias en el mercado, más de 200 tracks editados. En fin, un trabajazo y unos trabajazos que tiene por ahí, increíble. Y visto que está produciendo muy buena música, yo últimamente me he comprado estos 3 vinilos de él, pero está editando muchos más,
Y estos son los que he seleccionado para destacar un poco en el capítulo de hoy. Pero podéis buscar por ahí mucha música de él, que es muy, muy interesante. Vamos a hablar un poco de este vinilo, esto que estáis escuchando. Mirad. Este vinilo nos llega a través del sello Shall Not Fade, es la referencia número 62 de este sello británico. Y aquí combinan este vinilo, son 5 cortes lo que lleva. El vinilo se llama Keep It Jazz EP, lo ha llamado así, déjate llevar por el jazz, porque creo que es la base fundamental de este vinilo. Juega entre los 120 y 125 BPM. Y este corte que se llama Analog Only va a 122 BPM y creo que le ha puesto ese nombre porque creo que todo lo que ha trabajado aquí son con instrumentos analógicos, nada de programación. Evidentemente no lo ha programado por ordenador, pero ha utilizado muchos instrumentos analógicos. Utilizando ese piano jazz. Esto se llama Analog Only. Vamos a repasar un poquito algunos de los temas que lleva aquí para ver por qué sonidos se mueve Felipe Gordon. Ese piano como distorsionado, esa percusión muy marcada, suena muy analógico, está muy bien producido. Si no habéis visto el ritmo vinilo, lo que intento hacer, no voy a poner todos los cortes de forma completa, vamos a escuchar solo unos segunditos de cada uno porque hay unos cuantos que analizar y ver. Pero es, como digo, lo que vamos a hacer en este capítulo es conocer un poco a través del sonido que se desenvuelve el señor Felipe Gordon. Vamos a por el siguiente. Esto va a 125 BPM, se llama Continuous Develop. Escuchadlo, escuchamos un poquito. Otro de los instrumentos que utiliza mucho, el bajo funk. Vais a ver qué rollo tiene esto. Madre mía. Incluso el bajo está súper definido. Estoy seguro que está tocado directamente de instrumento de un bajo real, porque no suena tan frío como si está hecho con ordenador, Y explicar esto de los instrumentos analógicos y la programación, la diferencia que hay cuando suena a través de la música. Bueno, vamos a descubrir la otra cara. Lo único que tengo que decir de este vinilo es que mirad, si lo pongo, mirad cómo empieza, aunque si se intenta pinchar no es por el contrapeso ni nada de eso, es porque el vinilo le falta un poco de peso para mi gusto. Entonces si lo suelto, mirad, ya me está saltando la aguja, pero es que si lo paro y lo intento lanzar, mirad lo que me hace. ¿Veis que empieza como muy lento? Siempre digo que en caso de que os pase eso, de que al vinilo esté un poquito varado o le falte un poquito de peso, le añadáis
le podéis poner esto, un peso para que el sonido no os pasen estas cosas y cuando lo soltéis suene perfectamente, ¿vale? Bueno, vamos a la otra cara. La cara donde viene la información es la cara A, y la cara donde vemos la foto del señor Felipe Gordon es la cara B. Va el vinilo a 33 revoluciones por minuto. Este es muy bueno también. Utilizando ese pianito jazz. Y esto se llama, es el que le da título al EP, Keep It Jazz. Va a 121 BPM. Suena de maravilla. Increíble. Además, debajo del piano suena como si fuera una tuba. No lo tengo muy claro. Dándole ahí un contrasentido, como si fuera un contrabajo. Bueno, vamos a poner otro corte. Y utilizando más sonido jazz. Segundo corte de la cara B, Looking Your Reflection in the Water. 123 BPM. Escucha. Y vamos a por el último corte, utilizando de nuevo ese bajo funk. Él siempre hace esa combinación, sonido deep con bajos funk, combinado también con jazz, con soul, y también utilizando sonidos ácidos que luego veremos también en otro corte que tiene por ahí. El último corte, What Do You Say, va a 120 BPM, repasando el vinilo desde Shall Not Fade Records. What you say? 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 Ahí tenemos ese bajo super funk, combinándolo con ese sonido soul. Pues aquí lo tenéis, desde Shall Not Fade. Estos 3 vinilos que voy a enseñar hoy son vinilos que se lanzaron en vinilo, digo en vinilo, se lanzaron a final del año pasado. Vamos a por el segundo. Es un poco para hacer un poco de repaso de los sonidos que utiliza el señor Felipe Gordon, que es de lo que trata este capítulo, de hablar un poco de los sonidos que está trayendo este DJ y productor colombiano, que está haciendo pues una auténtica maravilla de sonido. Voy a limpiar un poco este vinilo. Este nos llega desde Skylax Records, es un sello francés. Este tema siempre, desde el minuto 1 que lo escuché, me enamoró.
como estaba diciendo, esto es sello a través del sello francés Skylax Records, es la referencia Lax C10, porque Skylax tiene más de 10 referencias en su haber. Y este es el primer tema que le da título al EP, que se llama Django Mango, con 4 cortes, va a 122 BPM. El genio Felipe Gordon haciendo magia. Madre mía, ¿cómo hacer que el sonido Deep House pase por un sonido funk, pero a la vez que ese sonido funk no sea tan energético para mantener el sonido profundo del Deep House? Pues como lo hace Felipe Gordon. Vamos a por el segundo corte. Lo único, no sé si ponerlo en esta parada, voy a ponerlo por aquí. Lo único que pues nos viene con portada genérica, Yo siempre digo, no sé si soy maniático de esto, pero siempre digo que me gusta que venga que el sello tenga su propia portada, o que venga con una portada con un artwork, con un diseño hecho, aunque todos sabemos que eso es más caro. Segundo corte de la cara A. Nos mantenemos en un sonido bastante deep house, mucho más deep house que el anterior vinilo, que se basaba más en jazz, y el siguiente vinilo, ¿vale? Este vinilo es mucho más deep house. Este corte se llama Future is Wide as Dream Are High, 121 BPM. También muy bueno, ¿qué voy a decir? Si me gusta. Y siempre le mete matices de jazz en algún momento de la canción, Bueno, esto nos llega, como os he dicho, a través del sello Skylax. Mira, aquí tenéis, si queréis ver el vinilo, las dos caras tienen la información cada una de una cara. El vinilo nos llega a través del sello Skylax Records, que es un sello francés que en su referencia viene como Lax LAXC10. Parece que este sello solo tenga 10 referencias, pero no sé por qué. Está las referencias del sello LAX, que ya va por la 100 y pico, y luego está la LAXC, que va por la número 10. Si alguien sabe la diferencia, pues que me lo diga, que a mí estas cosas siempre me interesan. Bueno, vamos a por la cara B. Deep Dakar. Manteniéndonos en sonido Deep House a 122 BPM. Este corte es curioso la parada que tiene, porque si cogemos el vinilo, lo voy a enseñar. Si cogemos el vinilo, no sé si se podrá apreciar muy bien, pero este es el corte que diferencia un tema de otro. Yo creo que por aquí se puede ver bien. Es un corte, y este de aquí no es el corte que separa ningún tema. Esto es la parada, que es bastante profunda. Es una parada bastante larga y parece que se haya acabado el tema. Lo dije en el unboxing y lo repito ahora, parece que se haya acabado el tema, pero no. Vamos a poner en esa parada, va. Es aquí. De nuevo combinando el sonido funk con el sonido deep house.
Y último corte. Ay, este es muy bueno. Este me gusta utilizarlo mucho en los sets. Se llama The Fuck Off All Your Trouble. Va a 123 BPM. Es un sonido deep house, pero que tiene mucho rollo y muy chulo de mezclar y de poner, ¿eh? Seguimos escuchando a Felipe Gordon. Es el último corte desde el vinilo que nos llega a través de Skylax Records. Chulo, muy chulo. Este era el último de los 4 cortes que llega este vinilo que se titula Django Mango. Como digo, repasando un poco y hablando sobre la figura del colombiano desde Bogotá, concretamente, el señor Felipe Gordon, que me tiene pues enamorado con sus temas. Y ahora vamos a por el último, mirad, el último nos llega a través de este sello, que yo creo que a los que les gusta el buen house lo conocerán, Razor and Tape, en este caso es Razor and Tape Reserve, como el buen vino, es un de reserva como el buen vino, y cuando es Reserve nos lleva así, en un color verde translúcido, nos llega con 4 cortes. Vamos a por el primero. No sé cuál deciros que es mejor de todos. Este es el que le da. Mira, este es el corte que le da nombre al vinilo. El vinilo se llama Clásico EP. Y este es, a ver. Sí, no, perdón, este no es el que le da corte. Este es el primero de la cara A, que se llama Strings of the Afterlife. Va a 121 BPM. Y utiliza bastantes sonidos ácidos, ¿eh? Referencia número 41 para este sello británico, excelente, que cada cosa que saca es una maravilla, y por eso le ha echado el ojo a la persona que estamos hablando hoy, que es Felipe Gordon. Vamos a por el segundo corte, vamos por aquí. Esto se llama The Fall of a Withered Empire, también 121 BPM. Mirad cómo suena, moviéndose por el sonido jazz que siempre nos trae Felipe Gordon en sus temas. Bueno, casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Bueno, 4 son, es que no quiero hacer el podcast demasiado largo. 4 son los cortes que lleva este vinilo desde el sello Razor and Tape. Ahora sí que vamos al corte de la cara B, que es el que le da título a este vinilo Clásico EP. Pues este se llama Clásico y utiliza muchos sonidos ácidos. Incluso me recuerda a veces al sonido Chicago, al Chicago House
que acaba utilizando tantos ese bajo ácido y esos sonidos y filtros tan ácidos. Pues sí, señor, así suena el señor Felipe Gordon, del que quería hablar y destacar un poco en este capítulo, porque ya he ido presentando algunos temas de él en los unboxing, pero nunca me he centrado un poco. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta ir analizando algunos vinilos o algunos sonidos, y en este caso me quería centrar en la figura del colombiano Felipe Gordon, que lo está haciendo excepcionalmente bien y al que recomiendo que escuchéis, sigáis y escuchéis y compréis sus temas, porque bueno, está haciendo una música de mucha calidad. Y ahora nada más, nos vamos a ir a por el último corte. Nada, me voy a despedir ya. Este ha sido el primer capítulo, muy breve. El siguiente capítulo, tengo que decir, voy a parar un momento, que vais a poder ver y disfrutar de disfrutar quien lo disfrute, quien le guste, claro, cada domingo de un nuevo capítulo o set, video podcast o video set de Ritmo Vinilo, que lo tendréis en YouTube cada domingo. Ya veremos si iré combinando, será cada semana uno, o iré subiendo varios sets, o iré subiendo varios capítulos seguidos, pero en principio lo tendréis cada domingo en YouTube, una sesión o un podcast. Y además de las sesiones y el podcast, podéis entrar en YouTube en el apartado de listas. Ahí en las listas podréis ver la colección de vinilos que tengo. Bueno, voy subiendo vinilos que tengo en la colección, y además pues tenéis ahí todas las listas de capítulos, tenéis las listas de las sesiones, de los unboxings, en fin, un poquito de todo, ¿eh? Y además de YouTube, te recuerdo que si no lo sabes, Ritmo Vinilo tiene una pequeña tienda de unos cuantos vinilos a la venta en Discogs, y nos puedes buscar como Ritmo Vinilo, que no sé cuántos hay, mil y algo, tampoco tengo muchos, pero bueno, igual encontráis alguna cosa que os interesa. Nada más, me voy a despedir. Espero que os haya gustado. De nuevo os felicito y deseo que os vaya este año lo mejor posible, que se acabe ya este maldito virus y que todo el mundo pueda salir a bailar y a disfrutar de la música. Y si no puedes salir a bailar, disfrútala donde puedas, porque la música es vida. Bueno, va, que ya me voy. Esto es para Julia y Luis. No es que yo se lo quiera dedicar a Julia y Luis, es que el tema se llama así, For Julia y Luis. Así lo ha querido llamar la persona, DJ y productor, que hemos hablado durante todo este capítulo, el señor Felipe Gordon, con su calidad y excelencia de house music. Nada más, me voy. Yo soy Sergio Benítez y espero que nos sigamos viendo a través de aquí, de Ritmo Vinilo. Pasadlo bien. Chao, chao, chao.